que lo tienen, y los textos complementarios como para poder ir siguiendo con más facilidad la clase de hoy. En la clase pasada empezamos aclarando que en materia de exportación regía el Código Aduanero, en materia de importación rige un acuerdo internacional. Ese acuerdo internacional es el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del GATT, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Precisamos qué es lo que decía el artículo 7 del GATT y también explicamos que en esta reglamentación del artículo 7 había 6 métodos para poder determinar el valor en aduana de las mercaderías. Y empezamos a explicar el primer método, que básicamente nos decía que el valor en aduana es el valor de transacción, que es el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando estas se venden para la exportación al país de importación, con los ajustes del artículo 8 y siempre y cuando concurran 4 circunstancias. De las 4 circunstancias nos detuvimos bastante en la primera, que nos dice que no tienen que existir restricciones a la cesión o la utilización de las mercaderías, salvo algunas restricciones que son aceptables y que nos permiten quedarnos dentro del método del artículo primero. Rápido pasamos a ver la segunda de las circunstancias, que nos decía que la condición, no puede haber condiciones o contraprestaciones cuyo valor no podamos determinar con relación a las mercaderías a valorar. En ese sentido, habíamos dicho que había un texto complementario que era importante para poder comprender esta condición. Y estaba este texto, además, detallado no solamente en la opinión consultiva 16.1, que no tiene valor legal, sino en la nota interpretativa al artículo 1, que nos daba 3 ejemplos de supuestos en los cuales se daban condiciones que nos hacían salir del método porque no eran aceptables. Los ejemplos de estas condiciones son condiciones en las cuales no están relacionadas con la misma mercadería. Y los 3 supuestos que estaban, ¿alguno se acuerda de alguno de ellos? ¿Está en la nota interpretativa del artículo 1? Bueno, si el comprador, además de pagar el precio, tiene que entregar, además de comprar algunas mercaderías, tiene que comprarle otras mercaderías para que le vendan estas primeras mercaderías, bueno, es una condición esa que no está relacionada con la venta de la primera mercadería, sino que está relacionada con otras mercaderías. Entonces tenemos que salir del método del artículo 1. O si el caso inverso, si es el vendedor el que a su vez tiene que comprarle algunas mercaderías al que le compra las primeras mercaderías, bueno, en este caso vamos a tener también que salir del artículo 1, pues es una condición que no está mercadería objeto de valoración. Después pasamos a ver la tercera de las circunstancias, que era el tema de la reversión, que habíamos puesto un ejemplo, creo que habíamos dicho de una máquina de zapatos, que habría que pagar tantas unidades monetarias, por ejemplo, $1.000 por la máquina, pero además había que pagar $1 por cada par de zapatos que se producía. Entonces, si al vendedor le está revirtiendo una parte del producto de la reventa, se hace una utilización de las mercaderías, como en este caso, ese importe hay que añadirlo al precio para poder determinar el valor, como un ajuste. Y bueno, ahora sí que llegamos a un tema central, que es muy importante, prácticamente el más importante, que nos está diciendo que vamos a poder valorar por el artículo 1 siempre y cuando el artículo 1.1d nos dice no exista vinculación, pero a su vez el mismo artículo 1.1d nos dice que la vinculación puede ser aceptable a efectos aduaneros. Vamos a aclarar esto entonces, y lo primero que quiere decir este artículo primero es que no tendría que haber vinculación. Pero para poder saber si hay vinculación o no hay vinculación, vamos a ir a un detalle aclarando que estos supuestos de vinculación son taxativos y no son enunciativos. Eso quiere decir que va a haber vinculación en los términos del acuerdo, sí y solo si se da uno de estos 8 supuestos que ahora vamos a enumerar. El primero es si una de las partes ocupa cargos de responsabilidad o dirección en la empresa de la otra. Quiere decir que si una de las partes tiene un cargo directivo en la otra empresa, bueno, hay que partir de la base que ya están vinculados, por definición del acuerdo. Otro caso en el cual hay vinculación es si están legalmente reconocidas
como asociadas en negocios estas partes. Este tema está trabajado, por supuesto, tipificado ahí, como pone Pablo en el artículo 15.4, inciso B, que están legalmente reconocidas en negocios, pero además ustedes van a poder precisar qué quiere decir el acuerdo con legalmente reconocidas como asociadas en negocios, la opinión consultiva 21.1, que es un texto complementario. 21.1 nos ayuda a interpretar la noción de las expresiones asociadas legalmente con los supuestos de vinculación. Nos encontramos con el tercer supuesto que nos dice que van a estar vinculadas si está puesto, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control, la posesión del 5%, la otra. El quinto supuesto, si una controla directa o indirectamente a la otra. Supuesto, si ambas personas están controladas juntas, controlan directamente a la tercera persona. El último de supuestos nos dice que va a haber vinculación si las partes son de la misma familia. Estos 8 supuestos están enumerados todos en el artículo 15.4, incisos A, B, C, D, E, F, G y H. Y lo que tienen que tener claro es que va a haber vinculación si y solo si se da uno de estos 8 supuestos. Si no se da ninguno de estos 8 supuestos, no hay vinculación. ¿Alguna duda con esto? ¿No hay dudas, chicos? No, profe. Bueno, vamos a continuar un poco más. Entonces, para saber si hay vinculación o no, el tema o la situación fáctica tiene que encuadrar en uno de estos 8 supuestos. Si no encuadra, no hay vinculación. Si encuadra, hay vinculación. Ahora, bueno, bien, esto es de suma importancia, saber bien estos 8 supuestos, memorizarlos y que quede bien claro que hay vinculación, porque el artículo 1 mismo ya nos dice que cuando hay vinculación, en principio tenemos que salir del artículo 1 y no podemos valorar por este método. Entonces es imposible empezar a hacer ningún análisis si no sabemos cuándo hay vinculación y cuándo no la hay. Hay vinculación cuando se da uno de estos 8 supuestos. Entonces, cuando estamos hablando del artículo 1, que nos dice que cuando hay vinculación, en principio hay que salir del método, es porque ya da por obvio de que se dio uno de estos 8 supuestos. ¿Queda claro? Si se da uno de estos 8 supuestos, el tema es ver si la vinculación es aceptable o no a efectos aduaneros. Antes de profundizar un poquito más en este tema, les quiero aclarar que se aclara el concepto de persona. El concepto de persona incluye tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, y que la definición de control es una definición muy importante porque la palabra control aparece en 3 de estos incisos y está en la nota interpretativa del artículo 15, párrafo 4, punto E. La definición de control nos dice que si una persona controla a la otra, si esa persona está en situación de imponer limitaciones o impartir directivas. Bien. El concepto de control está explicado, además de en la nota interpretativa del artículo 15, párrafo 4, también lo está en textos complementarios. Esos textos complementarios serían la nota explicativa 4.1. En la nota explicativa 4.1 ustedes van a tener que estudiar puntualmente los puntos 6, 7 y 12, que son los que aclaran un poco más este concepto de control, con algunos ejemplos. Ya van a ver el ejemplo de la nota explicativa 4.1, inciso 4, o inciso 6 o acápite 6, que el concepto de control está dado porque una de las partes, que es el fabricante, es mucho más fuerte que la otra parte y la está controlando. Y el punto 7 de la nota explicativa 4.1 es el ejemplo inverso, es el importador, la persona que controla al fabricante. Y es importante que nos quede claro cuándo es que podemos decir que una persona controla o no a la otra, porque de cierto modo en todas las operaciones de comercio, una de las partes tiene el control de algo sobre la otra.
Por ejemplo, si soy el vendedor, tengo derecho a que el comprador me pague el precio, por supuesto. Y si soy el comprador, tengo derecho a que el vendedor me entregue la mercadería. Pero obvio que tener la potestad de obligarlo al otro a que me pague el precio no quiere decir que lo esté controlando. La palabra o el término control va mucho más allá y hay 3 casos en los cuales nos queda claro que una persona controla a la otra. Y es cuando nos ayuda a definir esto, si la persona puede negociar o no negociar, si puede firmar el contrato o no firmarlo, y si puede rescindir el contrato o no, o se lo puede prorrogar. Si se dan, podemos contestar este tipo de dudas que se van dando, vamos a poder concluir de si hay control o si no hay control. Bien, ¿alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Bueno, si no hay dudas, vamos a empezar a analizar un poco más a fondo estos 8 supuestos de vinculación, que es importante, insisto, en saber que hay vinculación, porque para poder analizar si la vinculación es aceptable o no a efectos aduaneros, obvio que tenemos que saber cuándo hay vinculación y cuándo no la hay. ¿Y qué pasa en el caso de los agentes o los distribuidores exclusivos? ¿Qué les parece? ¿Que hay vinculación o que no hay vinculación? Agente, distribuidor exclusivo, concesionario exclusivo. Estos 3 supuestos. Escucho comentarios, opiniones, chicos. ¿Un distribuidor exclusivo les parece que va a estar vinculado o no? No. Claro, en realidad el solo hecho de que se llame distribuidor exclusivo, concesionario o agente, no quiere decir que esté vinculado. Para que esté vinculado, ¿qué es lo que tiene que pasar? Algunos de los 8 supuestos. Exacto. Entonces lo que hay que analizar son los 8 supuestos. Si la situación encuadra en uno de los 8 supuestos, más allá del nombre que le querramos dar a la persona, vamos a determinar si está vinculado o no, si se da uno de los 8 supuestos. Entonces lo que va a haber que analizar es si esta persona, una de las partes, tiene o no cargos de responsabilidad o dirección en la empresa de la otra, si tiene el 5% de las acciones de ambas empresas, si están las empresas reconocidas como asociadas en negocios, si controlan a una tercera persona o si son controladas por una tercera persona, si juntas controlan a una persona. Bueno, vamos a analizar todo eso y en base a las conclusiones que saquemos vamos a poder decir si está o si no está vinculada. Nunca, por definición, podemos decir si una persona está vinculada o no. Tenemos que hacer un análisis sí o sí de estos 8 supuestos que están en pantalla. Ahora en pantalla estoy viendo 7 y después la última es si son de la misma, a ver, si son de la misma, ahí está, son de la misma familia. Y el hecho de que sean de la misma familia, tenemos que tener claro que eso es hasta el 3er grado de consanguinidad. Bien. Ahora vamos a, ya a partir de la base de que todos entendimos de que hay vinculación. Hay vinculación entonces cuando se da uno de estos 8 supuestos. Volvemos, entonces salimos del artículo 15 y volvemos al artículo 1. ¿Qué nos decía el artículo 1? ¿No? El artículo 1D, nos decía de que se tienen que dar algunas circunstancias para poder valorar por artículo 1. Entre esas circunstancias estaba que no haya vinculación. Bueno, para poder contestar este primer planteo del artículo 1, obviamente tenemos que saber cuáles son los 8 supuestos del artículo 15. Y para continuar con el artículo 1, damos por obvio de que sí se da uno de estos 8 supuestos. Por ejemplo, una de las empresas tiene más del 5% de las acciones con derecho a voto en la otra. Entonces, hay vinculación. Y ahora lo que vamos a plantear es un estudio acerca de si esa vinculación existe, y que en este caso no hay ninguna duda que la hay, porque nadie discute de que se dio uno de los 8 supuestos del artículo 15, y ya dando por obvio de que hay vinculación, lo que hay que hacer, ¿qué será? Según lo que dice el artículo 1.1d con relación a la vinculación. Que el valor de transacción sea aceptable a efecto aduanero. Exactamente, vinculación hay. Ahora lo que tenemos que ver es si es aceptable o no el precio que están declarando las partes que están vinculadas. Está claro, hay que ver si la vinculación es aceptable o no.
Bueno, desde ya que una pregunta bastante fácil del examen es que se les puede preguntar si lo que se va a analizar es si hay vinculación o no. ¿Ustedes qué contestarían? ¿Hay que analizar si hay vinculación o no? A ver, en realidad no es que hay que analizar nada, ya hay vinculación y por eso es que estamos empezando a estudiar si es aceptable o no la vinculación, que existe, no hay que analizar si hay vinculación o no. ¿Queda claro esto que quiero decirles? No hacemos un análisis de si hay vinculación o no. Ya damos por obvio que la situación o encuadró en uno de los 8 supuestos o no encuadró. Ya eso lo damos por hecho de que ya encuadró. Entonces, partiendo de la base de que encuadró, lo que hay que ver es si esa vinculación que hay es aceptable o no. Pero no es que vamos a analizar si hay vinculación o no. Ya eso es obvio de que hay vinculación, si no, no vamos a estar hablando de este supuesto del 1-1D. ¿Queda claro, chicos? Sí, sí. Bien. Entonces, en todos los casos en los cuales hay vinculación, pues se dio uno de estos 8 supuestos de vinculación, por ejemplo, las partes están asociadas legalmente en negocios o son de la misma familia, bueno, se dio uno de esos 8 supuestos, ahora lo que tenemos que hacer es ver si las partes que están vinculadas o el importador vinculado está declarando un precio que es aceptable o no a efectos aduaneros. Aclarado esto, el importador vinculado tiene 2 caminos distintos, muy distintos, para convencer a la aduana de que el precio declarado es aceptable a efectos aduaneros. ¿Está? Pero es obvio de que hay vinculación. No tenemos que analizar si hay vinculación o no. Hay vinculación. Ahora lo que estamos viendo es si influye o no en el precio, como ponía Pablo acá en la lámina que estamos viendo en pantalla. ¿Hay vinculación? Sí, hay vinculación. Ahora, ¿es aceptable la vinculación o no es aceptable? Bueno, hay 2 caminos distintos. Uno es el de los valores criterios, lo vamos a dejar para el final. Y el otro, que es el que está marcado a la derecha de la pantalla, es que se hace un análisis de las circunstancias de la venta. Vamos entonces a focalizarnos en que hay que hacer un análisis de las circunstancias de la venta. Les pregunto a ustedes, ¿para qué? Para ver si le hizo como un descuento por familiar o algo así. Está muy bien la idea, Camila. Fíjense cómo, entendiendo bien lo que estoy explicándolo, todavía falta bastante terminología jurídica porque todavía estamos en las primeras clases. Pero claro, lo que tenemos que ver es, hay vinculación, las partes están vinculadas porque sería uno de los 8 supuestos. Ahora vamos a hacer un análisis de las circunstancias de la venta. ¿Y qué es lo que queremos analizar? Si la vinculación que existe es aceptable o no a efectos aduaneros, y lo que decía acá nuestra compañera es que es probable de que porque haya vinculación el precio haya estado influido y puede llegar a ser mucho menor del que hubiera sido si no hubieran estado vinculados. Entonces, en ese caso, si hay influencia de la vinculación, el precio declarado no va a ser aceptable, obviamente. Eso es lo que nos quiere decir Camila con su comentario. Y es correcto. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es empezar a introducirnos en qué consiste el análisis de las circunstancias de la venta. Desde ya, chicos, les aclaro que no hay la más mínima posibilidad de aprobar un parcial de valoración y muchísimo menos un final, y por supuesto libre, es absolutamente improbable que no se les pregunte esto, porque no saber el artículo 1 y qué pasa con la vinculación es evidente que el alumno no está preparado como para poder aprobar la materia. Esto es algo básico. Tienen que saber cuáles son las 4 circunstancias, tienen que saber que hay vinculación, y cuando hay vinculación, ¿qué pasa? Hay que analizar si esa vinculación es aceptable o no a efectos aduaneros. Y dentro de ese análisis, que hay 2 posibilidades, como marcaba Pablo recién en la pantalla, el análisis de las circunstancias de la venta, que va a hacer la aduana, ¿en qué consiste? Es otra de las preguntas obvias de todo parcial y de todo final de la materia. Empezar a aclarar esto del análisis de las circunstancias de la venta. Desde ya, chicos, que si cuando se les pregunta qué pasa con la vinculación, ustedes contestan que hay solamente una posibilidad, cuando ya le estamos diciendo en la primera explicación archielemental de esto, de que hay 2 caminos, por supuesto que no alcanza. Tienen que saber a la perfección los 2 caminos que tiene el importador vinculado de convencer a la aduana de que su precio es aceptable a efectos aduaneros. Y vamos a centrarnos en el análisis de las circunstancias de la venta, que no es el único camino, pero vamos a centrarnos en este. Bien, lo primero que tienen que saber es que el artículo 1, lo que dice en el punto 2A,
Porque es tan sabio el acuerdo cuando se habla de vinculación que el 1.1d nos habla de que las partes están vinculadas, que hay que ver si el precio es aceptable o no a efectos aduaneros, que después la propia respuesta nos la da el mismo acuerdo en el 1.2a y el 1.2b, que son los dos caminos que marcaba Pablo recién en pantalla. 1.2a, análisis de las circunstancias de la venta, y un camino distinto que tiene el importador vinculado es el de los valores criterios del 1.2b. Por supuesto tienen que saber los dos, las dos formas y los dos caminos. Ahora vamos a entrar en el 1.2a, que no lo tienen que confundir con el 1.2b. El análisis de las circunstancias de la venta no tiene nada que ver con los valores criterios. ¿Está claro? Entonces hay dos caminos. Y vamos a entrar a analizar el primero. Si uno se pone a ver... Martín, sí. Te interrumpo un cachito. Lo que suele suceder, chicos, es que en muchos de las mesas que tomamos suelen hacer una ensalada tremenda donde no se entiende nada y queda todo a mitad de camino y mal trabajado y es un elemento descalificante. O sea, tranquilamente ya dejan de dar el examen si no saben bien vinculación. O sea, es importantísimo. Sí, y lo que dice Pablo es tan así que la materia se divide en dos partes, importación y exportación. En más del 97% de los casos se valora por artículo 1. Entonces, si no sabemos el artículo 1, a veces preguntan si les podemos preguntar otro artículo. ¿Y cómo les vamos a preguntar otro artículo si ya el 97% de la materia no lo conocen? Tienen que saberlo perfecto esto para que podamos preguntar otro artículo. Esto lo tienen que saber muy bien. Y por supuesto no mezclar los dos caminos, son dos caminos distintos. Y vamos a empezar a hablar del análisis de las circunstancias de la venta. Y lo primero, ¿sí? ¿Alguna duda por ahí? Sí, dos caminos que tiene el importador de explicar que no hay influencia de precio, digamos. Sí, quiero aclarar, Florencia, de que estamos hablando de que lo que quiere hacer el importador vinculado, porque hay vinculación, pues se dio uno de los 8 supuestos, eso ya quedó claro. El importador está vinculado, pues se dio uno de los 8 supuestos. Y él quiere convencer a la aduana de que el precio que declara es aceptable a efectos aduaneros. Y hay dos caminos. ¿Está? Perfecto. Ahora, él quiere convencer a la aduana. ¿De qué quiere convencer a la aduana? ¿De que no hay vinculación? No. Exactamente. La primera respuesta es esa. No es que quiere convencer a la aduana de que no hay vinculación. Todo lo contrario. Él dice que hay vinculación, no que no hay vinculación. ¿Cómo va a querer convencer a la aduana de que no hay vinculación? Muchas veces en los exámenes, como decía Pablo recién, ocurre que dicen, y el importador quiere convencer a la aduana de que no hay vinculación para que le acepten el precio. Es un disparate total. Es obvio que estamos analizando esto porque hay vinculación, si no, no analizaríamos nada. Eso quedó clarísimo, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, sí. Entonces hay vinculación. Y ahora lo que vemos es, el importador está vinculado, está declarando un precio, quiere que se lo acepten. Y ahí entramos a analizar las circunstancias de la venta. Lo primero que tienen que saber cuando estudian esta materia, ¿cuáles son los textos obligatorios, chicos? El artículo y la nota interpretativa. Entonces, eso no pueden dejar de saberlo. ¿Qué dice el artículo 1.2a? Y el artículo 1.2a básicamente nos dice que cuando la aduana tiene razones para desconfiar del precio que está declarando el importador, lo que hace es pedirle que al importador que le conteste, que le explique por qué está declarando el precio que está declarando. El importador puede pedirle a la aduana, a su vez, que le comunique y que le explique la misma aduana en qué consisten esas razones que tiene el importador para dudar de la veracidad del precio que está declarando. ¿Está claro esto? Sí. Bien, entonces eso es lo primero, que sale del artículo 1.2a. Después lo vamos a leer y vamos a tratar de ver si queda del todo claro. Pero lo primero es que hay vinculación. Se dio uno de los 8 supuestos. Y ahora el importador vinculado no quiere convencer a la aduana de que no está vinculado, pues sería una contradicción. Está vinculado y quiere convencer a la aduana de que lo que está declarando es válido. Y lo que hace es un análisis de las circunstancias. Lo que hace es tratar de convencerla a la aduana. La aduana puede ser que, por la información que tiene, que maneja mucho volumen de información, tenga razones para desconfiar de que el precio está afectado por la vinculación. Entonces esas razones se las comunica al importador. Y el importador tiene derecho de decirle a la aduana que quiere que esas razones le explique cuáles son esas razones que tiene. Y es probable que le digan, mirá, todos los demás están declarando precios mucho más altos. Eso puede ser una razón bastante atendible. Y ahí el importador le explicará a la aduana cuáles son las razones que tiene él como para poder sostener el precio que está declarando. Básicamente esto es lo que surge del artículo 1.2a. Y después vamos a entrar en el texto de la nota interpretativa.
al artículo 1, que básicamente la nota interpretativa lo que nos dice es que cuando la aduana tiene dudas acerca de la veracidad del precio declarado, lo que va a hacer es el análisis de las circunstancias de la venta, que es esto mismo que estamos hablando nosotros ahora. Entonces, ¿qué es lo que dispara que la aduana tenga... la aduana tiene dudas, y como tiene dudas, lo que hace es investigar, hace un análisis de las circunstancias de la venta, y si la aduana considera que hay razones, esas razones se las comunica al importador que está vinculado. Bien. Por supuesto, el importador vinculado, a su vez, tiene que explicar de qué modo puede convencer a la aduana de que su precio es aceptable a efectos aduaneros. Y el tema está trabajado en profundidad en la nota interpretativa del artículo 1, párrafo 2.3. Les voy a pedir que lo lea alguien, chicos. De la nota del artículo 1, párrafo 2. Párrafo 2.3. En el caso de que la administración de aduanas... Excelente. Interrumpo un segundito. Fíjense, chicos, que a medida que empiezan a familiarizarse más con la materia, van a notar que se les hace más fácil la búsqueda también, pues al principio por ahí es más difícil ver dónde está el artículo, dónde está la nota interpretativa, cuál es el párrafo del que estamos hablando, cuáles son los puntos y cuáles son los incisos. Acá, bastante rápido, nuestra alumna que está leyendo lo encontró. No sé si todos los demás pudieron encontrar. Nota interpretativa, artículo 1, párrafo 2.3. Si ya, ahora con un tiempito más, probablemente lo hayan encontrado todos, y empieza, como decía ella. En el caso de que la administración de aduanas no pueda aceptar el valor de transacción sin recabar otros datos, a ver, continuemos, por favor. Deberá dar al importador la oportunidad de suministrarle información detallada adicional que pueda ser necesaria para que aquella examine las circunstancias de la venta. A este respecto, y con objeto de determinar si la vinculación ha influido en el precio, la Administración de Aduanas debe estar dispuesta a examinar los aspectos pertinentes de la transacción, entre ellos la manera en que el comprador y el vendedor tengan organizadas sus relaciones comerciales. Acá quiero detenerme, chicos. Entonces, lo que va a hacer, lo que va a pasar acá es, el importador está vinculado. Se dio uno de los 8 supuestos del artículo 15, eso quedó claro. Ahora estamos haciendo un análisis de las circunstancias de la venta. ¿En qué consiste el análisis de las circunstancias de la venta? Bueno, la aduana está viendo si es aceptable esto que declara el importador o no. Y es muy importante lo que acaba de leer nuestra compañera. Lo primero que tiene que analizar la aduana es la manera en que el comprador y el vendedor tienen organizadas sus relaciones comerciales. Por supuesto que esto es una pregunta de examen. ¿En qué consiste el análisis de las circunstancias de la venta? Consiste en que la aduana tiene que ver la forma o la manera en que el comprador y el vendedor tienen organizadas sus relaciones comerciales. Esto es lo primero que tiene que quedar clarísimo con relación al análisis de las circunstancias de la venta. Hay que analizar cómo la manera y cómo tienen organizadas las relaciones comerciales el importador y el fabricante o vendedor. Pero hay más formas y más cosas involucradas en este análisis de las circunstancias de la venta. Además de ver la manera en que las partes tienen organizadas sus relaciones comerciales, sigamos leyendo. La segunda cosa. Continúa, por favor. La manera en que se haya fijado el precio de que se trate. Bien, o sea que además de ver, ahí ya tienen dos aspectos fundamentales del análisis de las circunstancias de la venta. Tiene que ver cómo las partes tienen organizadas sus relaciones comerciales y además la manera en que fijaron el precio. Ahí ya tienen dos cosas que tiene que analizar la aduana en este análisis de las circunstancias de la venta al que alude el artículo 1.2a. ¿Queda claro esto? Analiza cómo fijan las relaciones comerciales y cómo fijan el precio, básicamente. Eso es lo que acaba de leer nuestra compañera recién. Aclarado esto, continuamos un poco más. En los casos en que pueda demostrarse que, pese a estar vinculados en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15, el comprador compra al vendedor y este vende al comprador como si no existiera entre ellos vinculación alguna, quedaría demostrado que el hecho de estar vinculados no ha influido en el precio. Bueno, obviamente, si lo tratan como un no vinculado al vinculado, por supuesto, la vinculación no influyó en el precio. Está bastante claro esto que está diciendo la nota interpretativa. Y después nos da un ejemplo. ¿Lo leemos? Por ejemplo, si el precio se hubiera ajustado de manera conforme con los
prácticas normales de fijación de precios seguidas por la rama de producción de que se trate, o con el modo en que el vendedor ajuste los precios de venta a compradores no vinculados con él, quedaría demostrado que la vinculación no ha influido en el precio. Entonces acá ella nos acaba de aclarar 2 casos más que se considera una demostración de que la vinculación no influyó en el precio. Si la forma en la que se fijó el precio es de acuerdo a lo normal en la rama de la industria, y si el vendedor fija un precio de venta del mismo modo que lo hace a vinculados que no a vinculados. Estas son 2 formas que tenemos que tener como por demostrado de que la vinculación no influyó en el precio. Todo esto dentro del marco del análisis de las circunstancias de la venta del artículo 1.2a, porque lo que hace la nota interpretativa del artículo 1, párrafo 2.3, al final, justamente es dar ejemplos de casos en los cuales la vinculación que existe, se dio uno de los 8 supuestos, no influye en el precio y hace que el precio declarado por el importador vinculado sea aceptable a efectos aduaneros. Sí, continuemos un poco más. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por favor. ¿Esto es en la aduana del país importador o del país exportador? Sí. Siempre estamos hablando de valoración de importación. Eso pensé que estaba claro. La parte de exportación dijimos que regía el código aduanero la clase pasada. Sí, y la parte de importación es el acuerdo. Sí, eso es evidente que estamos hablando de que siempre dentro de importación hay 6 métodos. Empezamos a ver el primer método para valorar en materia de importación, chicos. Está muy buena la pregunta para aclarar cosas que por ahí yo daba medio por obvias, pero está bien, es así. Perdón. Perdón, está muy bien la pregunta y está bueno focalizar. No estamos hablando de evaluación de exportación, estamos en evaluación de importación. Hay 6 métodos, estamos en el primero. El primero de que nos habla, nos dice que es el valor de transacción. El precio realmente pagado por pagar cuando se dan 4 circunstancias. Y estamos viendo la cuarta de las circunstancias, que no haya vinculación. Bueno, no es tan terminante, porque eso dice el 1.1d, que no haya vinculación, pero el 1.2... ya el artículo 1.2 nos dice que la vinculación puede ser aceptable a efectos aduaneros y esa vinculación es aceptable a efectos aduaneros en 2 casos. Y estamos en el primero, 1.2a, análisis de las circunstancias de la venta. Está bueno que vayamos cortando la clase con dudas, porque si no yo voy a ir demasiado rápido como para que me puedan seguir. Está bueno. Vuelvo entonces al principio. Estamos hablando de importación. Ya está claro esto. ¿Alguna duda más, chicos? No. Adelante, ¿seguimos leyendo? Otro ejemplo sería que se demostrara que con el precio se alcanza a recuperar todos los costos y se logra un beneficio que está en consonancia con los beneficios globales realizados por la empresa en un periodo de tiempo representativo. Bueno, otro ejemplo nos acaba de leer, además de que habría que ver cómo son las prácticas normales de fijación de precios en la rama de la industria. Además de ver cómo se fijó el precio, podemos ver si el vendedor lo que hizo fue, con ese precio que está declarando el importador vinculado, recuperar los costos y un beneficio razonable para esa venta de mercaderías. En todos estos ejemplos, que ya tenemos 3 acá, nos sirven para convencer a la aduana, con un análisis de las circunstancias de la venta, de que el precio declarado a efectos aduaneros es aceptable, a pesar de que hay vinculación. ¿Nos queda claro esto, chicos? Sí. Sí, profe. Bien, entonces nos queda claro que en estos 3 casos hay vinculación o no hay vinculación. No Sí, hay. Apa, ¿no hay vinculación, dijo alguien? Perdón, sí hay vinculación, pero no influye en el precio. Exacto, hay vinculación. Vinculación hay seguro. Mi padre, que bueno, fue el que negoció este acuerdo internacional, el que redactó el código aduanero, la parte de importación, siempre me decía, nunca hay preguntas tontas en valoración, lo único tonto puede ser la respuesta, porque uno contesta rápido y probablemente se esté equivocando, pero es evidente que acá partimos de la base de que hay vinculación. Vinculación hay, por eso tenemos que ver si la vinculación es aceptable o no. Y la primera forma es un análisis de las circunstancias de la venta. ¿En qué consiste el análisis de circunstancias de la venta? En estos 3 ejemplos que nos da la nota interpretativa del artículo 1, párrafo 2.3. Ver la rama de la industria, cómo se maneja, ver la fijación de precios y ver si el precio alcanza a recuperar unos costos más un beneficio razonable o no. En eso consistiría básicamente un análisis de las circunstancias de la venta y no tienen que perder de vista que, ¿cómo empieza diciendo esto? El artículo 1.2, el párrafo 2.3 de la nota interpretativa aclara que estos son ejemplos nada más. El hecho de que sean ejemplos quiere decir que son posibilidades y que puede haber otras formas de convencer a la aduana de que, mediante un análisis de las circunstancias de la venta, de que el precio declarado es aceptable a efectos aduaneros.
¿Está claro? Son solo ejemplos, puede haber más posibilidades de convencer a la aduana. Por supuesto, no de vinculación, porque los supuestos de vinculación estaban enumerados en el artículo 15.4 y eran 8 nada más. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Sí. Bien, yo voy a leer un caso acá, que tengo un ejemplo, porque a los profesores de valoración aduanera, la Organización Mundial de Comercio nos da textos como para poder explicar la materia y nos da este ejemplo. Y ustedes tienen que analizarlo. Después vemos la respuesta juntos. Pero traten de seguirme. El exportador E está en el país de exportación X. Entonces hay un exportador que está en un país X que vende gasoil a una filial S que está en el país de importación Y. Bueno, cuando nos quiere decir que es una filial, vamos a tratar de entender de que son personas que están vinculadas. Y hagamos de cuenta de que ya... Disculpe, ¿el hecho Sí. de que es una filial es una vinculación directa? No escuché bien, pero escuché nada más que la parte de que sí hay una vinculación directa. La vinculación no es que es directa o indirecta. La vinculación, hay vinculación o no hay vinculación. Hay vinculación si da uno de los 8 supuestos del artículo 15 y en este caso ya les adelanto que hay vinculación. Es en el caso que estamos analizando. No sé si contesta la pregunta. No. Sí, profe, perfecto, gracias. Bien, bárbaro. Después el ejemplo dice, después de que S le ha hecho el pedido, E calcula el precio sobre la base de la cotización en el mercado mundial del barril del crudo y añade un tanto por ciento por refinación y un porcentaje fijo del 30% del costo del barril del crudo por concepto de beneficios y gastos generales. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo este ejemplo es que hay una exportación, hay dos partes que están vinculadas y el precio se calcula sobre el costo del crudo más un 30% por beneficios y gastos generales. Después el texto, miren lo que dice. Esta forma de fijar el precio es la práctica normal en la industria petrolera. Con esta aclaración que nos dice el mismo enunciado de que sumarle al precio de las partes que están declarando las partes vinculadas un 30% por beneficios y gastos generales es normal en la... A ver cómo dice, esta forma de fijar el precio es una práctica normal en la industria petrolera. ¿Ustedes dirían que este precio que está declarando es aceptable a efectos aduaneros o no? Sí. Sí, obvio. Sí. ¿Por qué? Porque es justamente uno de los ejemplos que nos daba la nota interpretativa del artículo 1, en el párrafo 2, en el punto 3. Se analiza cómo se fijó el precio entre las partes vinculadas y ese precio es aceptable a efectos aduaneros. Es obvio que en este ejemplo que nos está dando el texto, hay vinculación, la vinculación es aceptable a efectos aduaneros. ¿Está? Era un caso bastante fácil de resolver. Queda clara esta... vamos a leer, si quieren, lo que dice el artículo 1.1d con relación a la cuarta circunstancia, que nos enumeraba el artículo 1 para ver si el precio es aceptable o no. Vamos a leer lo que dice el artículo 1.2a, que básicamente nos habla del análisis de las circunstancias de la venta, y después vamos a repasar rápidamente lo que dice la nota interpretativa en un punto que todavía no leímos, que es el punto 2. Alguien que lea entonces, para empezar a focalizar más en la vinculación, pues ya damos por obvio de que se da uno de los 8 supuestos del artículo 15, ¿no? Y ahí pasamos al 1.1d. Alguien que lea el 1.1d, chicos. Que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor, o que, en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efecto aduanero en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2. Perfecto. Entonces, el artículo 1, así nos venía diciendo que el valor es el valor de transacción, es el precio realmente pagado por pagar, siempre y cuando se den 4 circunstancias. Y la cuarta circunstancia, la del inciso D, nos dice que no exista vinculación entre el comprador y el vendedor. Es decir, en principio nos saca del artículo 1, cuando hay vinculación, pues se dio uno de los 8 supuestos del artículo 15.4, pero si hay vinculación, pues se dio uno de esos 8 supuestos y se puede todavía convencer a la aduana diciéndole que el valor de transacción es aceptable a efectos aduaneros. ¿Y cuándo es aceptable a efectos aduaneros? Enseguida, el artículo 1.2 tiene 2 incisos, el A y el B. En el A nos da la primera respuesta. Hay vinculación, pues se dio un supuesto del artículo 15.4, se da uno de esos 8 supuestos, pero igual nos quedamos en el artículo 1.
porque lo dice el 1.2a. Leamos el 1.2a. ¿Quedó clara esto, lo que decía por lo menos en 1.1d, que es lo que ya leímos? ¿O tenemos que aclarar algo, profundizar un poquito más, chicos? Hay vinculación, pues se dio un supuesto del 15.4. Pero igual puede ser aceptable el precio que están declarando las partes. ¿Está? Sí. Bien. Puede ser aceptable la vinculación, entonces, ¿en qué casos? Y ahí vamos a ver los dos casos. Empezamos con el 1.2a. ¿Alguien que lo lea? Al determinar si el valor de transacción es aceptable a los efectos del párrafo 1, el hecho de que existe una vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15 no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transacción. En tal caso se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción siempre que la vinculación no haya influido en el precio. Si por la información obtenida del importador o de otra fuente la Administración de Aduana tiene razones para creer que la vinculación ha influido en el precio, comunicará esas razones al importador y le dará oportunidad razonable para contestar. Si el importador lo pide, las razones se le comunicarán por escrito. Bien, ¿esta parte queda clara entonces o hay dudas? Lo que quiere decir es, si bien el artículo 1.1d pareciera que nos saca del artículo 1 cuando hay vinculación, porque hay uno de los 8 supuestos del artículo 15 se da, igual, ese hecho de que haya vinculación no nos saca del artículo 1 cuando ese precio es aceptable a efectos aduaneros. Y el primer supuesto está en 1.2a, que nos habla del análisis de las circunstancias de la venta. Está, y si analizamos las circunstancias de la venta y de ese análisis surge que la vinculación es aceptable a efectos aduaneros, nos vamos a quedar dentro del artículo 1. ¿Queda alguna duda con este texto del artículo 1.2a? No. Bueno, es complicado el tema. Sería lógico que haya dudas, chicos. Si nadie tiene dudas, seguimos un poquito más. ¿No hay dudas? Por ahora va todo bien, profe. Bueno, sigamos un poquito más a fondo entonces. Entonces, hacemos el análisis de las circunstancias de la venta y habíamos visto en dónde habíamos analizado antes, en qué consiste ese análisis de las circunstancias de la venta. ¿Quién se acuerda? En ver cómo es la relación comercial entre... Sí, les preguntaba normativamente, ¿dónde está eso? En la nota interpretativa. Sí. ¿Qué nota interpretativa? ¿A qué artículo? El artículo 1, el párrafo 2. Sí, pero el párrafo 2 del artículo 1 de la nota interpretativa tiene varios puntos. Tiene 4 puntos. Punto 3. Punto 3, muy bien. Fíjense como siempre que dicen algo tienen que justificarlo normativamente. El análisis de las circunstancias de la venta está trabajado en dónde? Bien, en la nota interpretativa, artículo 1, párrafo 2.3. ¿Y ahí qué pasaba? Nos daba 3 ejemplos en los cuales estaba claro que del análisis de las circunstancias de la venta surge que la vinculación es aceptable a efectos aduaneros. Por ejemplo, veíamos cómo se fija el precio en la rama de la industria. Por ejemplo, veíamos cómo las partes fijaron el precio. Por ejemplo, veíamos que también era aceptable si el precio final de venta cubría los costos y un beneficio razonable al vender esas mercaderías. En esos 3 ejemplos, que no son los únicos, podíamos concluir que a pesar de haber vinculación, la vinculación es aceptable a efectos aduaneros. Por ejemplo, incluso nos da un ejemplo, la nota interpretativa del artículo 1, párrafo 2.3. Si el vendedor vende como si no hubiera vinculación, le vende al vinculado al mismo precio que al no vinculado, es evidente que la vinculación, ¿cómo es, chicos? No afecta efecto aduanero. A ver, vamos a precisar un poquito más la terminología. ¿Cómo es? Es aceptable a efectos aduaneros. El precio es aceptable a efecto aduanero. Eso es aceptable a efectos aduaneros. Para poder enriquecerse y ser más precisos en el vocabulario, lo primero que tienen que hacer es entender lo que estamos diciendo. Y pareciera, por lo que escucho, que lo empiezan a entender. Ahora, para poder explicar lo que entendieron, la única forma, chicos, es leer el acuerdo 1 vez, 2 veces, 3 veces. Es la única materia que van a tener en toda la carrera en que leen 1 o 2 veces y no tienen ninguna chance de aprobarla. Hay que leerla cientos de veces, porque si no, nunca van a poder explicar con propiedad, porque cada palabra que está puesta dentro del acuerdo tiene una razón de ser. Fíjense que se eligieron a las personas que más saben de la materia para que la represente a cada país en un comité internacional y esas personas acordaron este texto. No es casual cada palabra que usan. Y seguro que la que vayan a usar ustedes para reemplazarla, si es que no tienen muy trabajado y leído este texto, no va a ser un sinónimo. Cada palabra tiene su razón de ser.
Por supuesto que tampoco sirve estudiar de memoria. La forma es leer, leer, leer para empezar a adquirir ese vocabulario. Pero fíjense esto que les acaba de decir recién. En el artículo 1, en la nota interpretativa del artículo 1, párrafo 2, punto 3, estos 3 ejemplos que tenemos son 3 casos en los cuales, por supuesto, se puede convencer a la aduana con un análisis de las circunstancias de la venta de que el precio es aceptable a efectos aduaneros. Pero puede haber un cuarto ejemplo que no esté numerado y que igual permita convencer a la aduana de que la vinculación es aceptable a efectos aduaneros. Aclarado esto, que ya lo habíamos empezado a ver en el artículo 1, vamos a leer la nota interpretativa del artículo 1, párrafo 2, en el punto 2, que también nos va a aclarar un poquito lo que estábamos viendo. Alguien que lea el punto 2 de la nota interpretativa artículo 1, párrafo 2, por favor. En una venta entre personas vinculadas, aceptará el valor de transacción y se valora. No. Nota interpretativa artículo 1, párrafo 2, punto 2. A ver, ¿estamos todos dentro de la nota artículo 1? Nota artículo 1. Después ahí busquen el párrafo 2. Para ayudarlos tiene 4 puntos. Y lean el punto 2. ¿Se considerará que las actividades esa? No. En el apartado A Bien. se estipula que... Sí. En el apartado A se estipula que cuando exista una vinculación entre comprador y el vendedor, se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción como valor en aduana siempre que la vinculación no haya influido en el precio. Que se haga un examen de tal circunstancia en todos los casos en que existe una vinculación entre el comprador y el vendedor. Exigirá este examen cuanto a la aceptabilidad del precio. Cuando la Administración de Aduanas no tenga dudas acerca de la aceptabilidad del precio, debe aceptarlo sin solicitar información adicional al importador. Por ejemplo, puede que la Administración de Aduanas haya examinado anteriormente tal vinculación o que ya disponga de información detallada respecto del comprador y el vendedor y estime suficiente tal examen para considerar que la vinculación no ha influido en el precio. Bien, yo les pregunto, entonces, cuando hay vinculación, ¿siempre hay que hacer un análisis de las circunstancias de la venta? No. No. No, ¿por qué? Pues si la aduana ya sabe que el precio declarado es aceptable a efectos aduaneros, ¿qué es lo que hace? Lo acepta aduana. Lo acepta directamente, no es que tiene que entrar a analizar nada. Va a analizar cuando, ¿qué pasa? Tiene ¿Alguna duda sobre haya influido en el precio? Exactamente, cuando tiene dudas. Duda de la veracidad. Dudas acerca de la veracidad. Y yo les cuento, yo hice un posgrado de Derecho Aduanero en la Universidad de Belgrano y cuando rendí valoración aduanera me preguntó el doctor Solesi, que era presidente del Comité Técnico de Evaluación de Aduana a nivel mundial, preguntaba en el examen, en los casos en los que hay vinculación, la Administración de Aduanas tiene dudas acerca de la aceptabilidad del precio. ¿Le comunica esas dudas al importador? ¿Así funciona el análisis de las circunstancias de la venta o no es así? ¿Cómo, profe? Si tiene duda la aduana sobre si acepta o no el precio que está declarando el importador vinculado, esas dudas se las comunica a la aduana al importador para que te aclare las dudas o no. Esa es la pregunta que me hicieron a mí. ¿Le pide al importador que le dé información detallada? Sí. Entonces, cuando tiene dudas, ¿le pide al importador o no le pide al importador cuando tiene dudas? Esa es la pregunta que me hicieron a mí en el posgrado de Derecho Aduanero. ¿Qué les parece a ustedes que sería la respuesta? Sí, comunicará que las dudas que tiene y podrá defenderse. No, esa es la respuesta incorrecta. Volvemos. ¿Qué es lo que le comunica la aduana al importador? Volvamos ahí al texto del artículo 1.2. Léanlo de nuevo y van a ver que no son las dudas. Lean de nuevo ustedes el 1.2 y me dicen qué es lo que le comunica. Las razones. Exacto. La duda no se la comunica. Tienen que comunicar las razones. ¿Será lo mismo una duda o una razón? No. No es lo mismo. Una razón es mucho más que una duda. Una certeza.
Claro, tal cual. Lo que le comunica, cuando ya te llega la comunicación de la aduana, no es que tiene una duda, tiene casi una certeza de que estás confundido, de que estás mintiendo, de que hay un error ahí en lo que estás declarando. Mínimo un error. Las dudas no las comunica. Las dudas, lo que hacen, las dudas de la nota interpretativa al artículo 1, en el caso de vinculación, disparan a que la aduana haga el análisis de las circunstancias de la venta y ese análisis lo hace la aduana. Si la aduana, esas dudas se convirtieron en razones, porque, por ejemplo, todos los demás importadores declaran otro precio, ahí recién lo que comunica son las razones, no las dudas. ¿Está? Esta es una pregunta de examen, saber bien qué es lo que comunica la aduana en el caso de que por supuesto, hay vinculación, el importador trata de defender el precio, la aduana no le cree y lo que hace es comunicarle las razones por las cuales no le cree. Y ahí el importador le puede pedir a la aduana que las razones se las dé por escrito y ahí sí va a poder explicar el importador las razones que tiene para justificar su precio. Pero siempre hablamos de razones cuando entramos en este intercambio. Las dudas son lo que disparan el análisis de las circunstancias de la venta, el disparador que está en la nota interpretativa. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien, Sí. si queda claro, lo primero que quiero que tengan bien claro antes de entrar a avanzar con temas más complicados es ¿cuántas operaciones les parece que estamos analizando acá cuando hacemos el análisis de las circunstancias de la venta? Una. Exactamente, chicos, perfecto. Hay una operación y esa es la operación que tenemos que determinar si el precio que declara el importador ¿es aceptable o no es aceptable? Pero ¿cuántas operaciones hay? Una. ¿Cuál? La que está declarando el importador vinculado. ¿Está claro eso? Sí. Y la conclusión va a ser, ¿es aceptable lo que declara o no es aceptable lo que declara? ¿Está claro esto también? Sí, profe. Bien, Sí. entonces queda claro entonces que vamos a ver si del análisis de las circunstancias el importador consigue convencer a la aduana de que no existe vinculación. No, va. De que existe, pero no influye en el precio. Claro, porque el precio... Que la vinculación es aceptable. Exactamente. Fíjense cómo hay que entenderlo bien primero, después podemos empezar a desarrollar y a hablar. Es muy difícil explicar en qué consiste todo este mecanismo si no lo entendimos perfecto. Primero hay que entenderlo, después leerlo muchas veces y después van a ver cómo empiezan a fluir las palabras como para poder explicarlo. Pero básicamente lo primero que hay que tener claro es que tenemos que partir de un caso en el que se dio la vinculación, pues se dio uno de los 8 casos del artículo 15.4. Si no se da eso, por supuesto, no hay vinculación, no analizamos nada. Hay vinculación. Ahí tenemos que ver si ese precio que declara el importador vinculado es aceptable o no. Y la primera forma es analizando la única operación que hay, la que está trayendo el importador vinculado. Y nos metimos a analizar las circunstancias de esa venta. Vemos la forma en la cual las partes tienen organizadas sus relaciones comerciales. Vemos cómo se fijó el precio. Vemos si ese precio recupera o no el costo y un margen razonable en estas ventas de mercaderías. Analizado todo eso, si hay dudas, la aduana va a disparar el análisis de las circunstancias de la venta. Y si con toda la información que tiene, que le dio el importador, más la que tiene de otras operaciones de importación de mercaderías que son parecidas, todavía no uso el término idénticas o similares porque ya lo vamos a estudiar en profundidad en otro momento, esas razones se las va a comunicar al importador, no le va a comunicar las dudas. Ya las razones se las comunica y si el importador quiere, las razones se las van a dar por escrito y el importador va a tener que tratar de convencer a la aduana de que esas razones no son tan contundentes como la aduana piensa. Bueno, aclarado esto, de que acá en el análisis de las circunstancias de la venta, en el caso del 1.2a, solo hay una operación, que estamos haciendo el análisis de esa operación para ver si esa vinculación es aceptable a efectos aduaneros o no, en el caso del importador vinculado que está haciendo una declaración en aduana de una operación de importación, aclarado todo esto de cómo funciona este mecanismo, podemos pasar ya a un mecanismo un poco más complejo en el cual no tenemos una operación, tenemos 2 operaciones o más. Entonces ya ahí es distinto lo que hay que hacer y salimos del camino del 1.2a y nos vamos al camino del 1.2b, que quiero aclarar ya desde el principio que es muy distinto al del 1.2a. Por eso está normativamente en otro lugar dentro del artículo 1, 2, pero no en el inciso A, sino en el inciso B. Bien, acá, Pablo, vos decías hace un ratito que la clase esta podría durar 1 hora y se iba a cortar. No nos debe quedar mucho, me parece. A ver. Bueno. Profe, me parece que Meet no tiene límite de tiempo, de horas, bueno, como Zoom.
Bárbaro, bárbaro, un muy buen comentario. Bueno, entonces seguimos y cuando se corta, vamos, si se iba a cortar ahora en 1 o 2 minutos, pues calculo que más o menos tenemos una hora más o menos de charla, prefería cortar ahora, pero si no se va a cortar mejor y vamos avanzando un poquito más. Chicos, prefiero no avanzar si hay dudas. Lo ideal sería cualquier comentario, duda, apreciación que le hagamos ahora, porque cuanto más avancemos, más se va a complicar esto. Si hay dudas, es peor. No hay dudas. Bien. No, profe. Bien, si no hay dudas, ya está claro que estamos arrancamos con el valor de aduana, es el precio realmente pagado por pagar, siempre y cuando se dan 4 circunstancias. La cuarta es que no haya vinculación. Esa vinculación, en caso de que haya vinculación, puede ser aceptable a efectos aduaneros o puede no serlo. Si no es aceptable, salimos del método y listo. Pero puede ser que sea aceptable, y para que sea aceptable tiene que dar uno de los dos casos que están en el artículo 1.2. En 1.2a hacíamos un análisis de las circunstancias de la venta, de ahí teníamos que ir a ver en qué consiste ese análisis de las circunstancias de la venta, en la nota interpretativa del artículo 1, párrafo 2, y si se dan las circunstancias que permitan justificar el precio, nos quedamos dentro del artículo 1. Acá siempre estamos analizando solamente una operación de importación. En el caso de que hay vinculación y el importador opta, porque él puede optar por este camino del 1.2a y decir que quiere defender el precio haciendo un análisis de las circunstancias de la venta, o puede decir, no analicemos las circunstancias de la venta, pues no tengo ganas de estar dando información confidencial y que explica en qué consisten mis beneficios, cuál es el precio base, el costo de producción. No tengo ningún interés en suministrar esta información a la aduana ni a nadie, razón por la cual voy a elegir el otro camino, que es el del 1.2b. El 1.2b nos habla, ¿se acuerdan ustedes de la pantalla inicial que había puesto Pablo en pantalla, que nos decía que por un lado estaba el camino del análisis de las circunstancias de la venta, en el cuadro a la derecha, y en el cuadro a la izquierda nos hablaba del supuesto de valores criterio. Y ahora vamos a entrar en esto. El 1.2b es la forma que tiene el importador, que está vinculado, de convencer a la aduana de que el precio que está declarando es aceptable a efectos aduaneros, sin hacer el análisis de las circunstancias de esa venta, sino usando un valor criterio. ¿Está clara esta presentación? En el primer caso, en 1.2a, había solo una operación. La del importador vinculado quería convencer a la aduana que haciendo un análisis de las circunstancias de la venta, el precio era aceptable a efectos aduaneros. Acá ya no. En el caso de los valores criterios, son valores, y es importante que tomen nota de la definición de valores criterios, que por supuesto es una pregunta de examen, de parcial y de final. Y el valor criterio, ¿qué es? Es un valor previamente aceptado por la aduana. Eso es lo primero que tienen que tener clarísimo. Valor criterio es un valor previamente aceptado por la aduana. ¿De qué? De mercaderías idénticas o similares a las que importa el operador que está vinculado con el vendedor en el mismo momento o en un momento aproximado, y que fueran valoradas en su momento por el artículo 1, por el artículo 5 o por el artículo 6. Profe, ¿puede repetir? Por supuesto. Queda claro que cuando hay vinculación es porque se dio uno de los 8 supuestos del artículo 15. Y que a pesar de que hay vinculación, hay dos opciones que tiene el importador vinculado de convencer a la aduana de que el precio que está declarando es aceptable a efectos aduaneros. La primera, con un análisis de las circunstancias de esa venta. La segunda, con los valores criterio. No es lo mismo. Un camino, el importador vinculado opta por un camino o por otro. Si no quiere hacer un análisis de las circunstancias de la venta, o no quiere entregar información confidencial a la aduana, lo que hace es elegir el camino de los valores criterio. Ojo que es una opción, es un camino u otro. No puede elegir uno, le salió mal el análisis de las circunstancias de la venta, paso a los valores criterio, me salieron mal los valores criterio que opté, me paso al tema del análisis de las circunstancias de la venta. Se bifurca y el importador tiene la posibilidad de elegir uno de los dos caminos. Elige el de los valores criterio. ¿Qué son los valores criterio? Y ahí vuelvo al tema. Los valores criterio son valores previamente aceptados por la aduana. ¿De qué? De mercaderías idénticas o similares a las que importa el operador que está vinculado con el vendedor
en el mismo momento o en un aproximado, y que fueron valoradas por los artículos 1, 5 o 6. ¿Cómo dijo, profe? ¿En el momento? ¿Con un aproximado? En el mismo momento o en un momento aproximado, y que fueron valoradas por artículos 1, 5 o 6. Ahora vamos a entrar a desglosar y a desgranar cada una de estas palabras. Bien. Vamos a... Sí, Florencia, ¿deseas algo? Sí, sí o sí, cuando hablo de análisis de las circunstancias de la venta, estoy hablando de una carga de una venta, y cuando voy a valores criterios puede ser más de una. No es que puede, tiene que ser más de una. Cuando es una sola es cuando analizamos las circunstancias de esa venta, que es una sola, Florencia. Pero cuando hablamos de valores criterios, ya nunca va a ser una sola materia, una sola importación. ¿Por qué? Porque los valores criterios son valores previamente aceptados por la aduana, o sea, ya no es la operación del importador que está vinculado. Los valores criterios son otra cosa, son valores previamente aceptados por la aduana. Ya la aduana valoró. Perfecto. Ya la aduana valoró. ¿Y qué cosa valoró, Florencia? Valoró mercadería idéntica o similar a la que está trayendo ¿quién? El importador. El importador vinculado, obviamente. El importador vinculado viene, trae una mercadería y declara un precio. Por ejemplo, 100 unidades monetarias. ¿Y qué es un valor criterio? Es un valor que ya aceptó la aduana en su momento de mercaderías que son parecidas a esta, que está trayendo el importador vinculado. No dice parecidas el acuerdo, dice que las mercaderías tienen que ser idénticas o similares. Lo que quiere decir la aduana es que estamos comparando dos precios. ¿Cuáles son esos dos precios? El valor previamente aceptado por la aduana, ¿con cuál? Con el que trajo el importador que está vinculado. Está claro eso, ¿no? Entonces, en la comparación, ya de por sí tenés que tener por lo menos uno, por lo menos dos valores. El del importador vinculado y al menos un valor criterio. Lo que no ocurría con el análisis de las circunstancias de la venta, que analizábamos solamente la operación que traía el importador vinculado. ¿Queda claro eso? Sí, gracias. Acá hay más de uno. Obvio que tenemos que... Uno es el que trae el importador vinculado, pero no lo comparamos consigo mismo, lo comparamos con otros, con los valores criterios. ¿Qué son los valores criterios? Valores previamente aceptados por la aduana. Valores que ya aceptó la aduana. Valores de mercaderías idénticas o similares ¿a cuál? A la que trae el importador vinculado. Que cuándo las trajo, en el mismo momento o en un momento aproximado. Y que cómo valoró la aduana. Valoró por artículos 1, 5 o 6. ¿Bien? ¿Está claro? Sí. Bien. Lo primero que tienen que tener claro es que hay dos caminos distintos. Análisis de las circunstancias de la venta o valores criterios. Y que el importador es el que elige el camino. Y lo segundo que tienen que tener claro es que una vez que eligió el camino del importador, ese es el camino que vamos a seguir, y la conclusión va a ser que es aceptable o no es aceptable el precio que está declarando el importador vinculado, y también tienen que saber que una vez que consigue el importador convencer a la aduana con cualquiera de los caminos que elija de que el precio es aceptable, ya está, no hay que seguir a ver si también que tiene que aprobar el importador el camino del 1.2a y el camino del 1.2b. Con cualquiera de los dos alcanza, ¿está? Es una opción y alcanza con una. Si elige una y elige mal, perdió la posibilidad. Ya el precio no se valora por artículo 1. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Lo segundo que tienen que tener claro es que los valores criterios son 3. Son los valores previamente aceptados por la aduana de mercaderías idénticas o similares, importadas en el mismo momento, en un momento aproximado, ¿a cuál? A la mercadería traída por el importador vinculado, por supuesto, y que en su momento la aduana aplicó para valorar el método del artículo 1, el del 5 o el del 6. O sea, chicos, si se les preguntase ahora qué implica la aceptabilidad de la vinculación, ¿qué responderían? O sea, ¿qué consecuencia trae la aceptabilidad de la vinculación por cualquiera de los dos caminos? Que el precio es adecuado a efectos aduaneros. Sí, el precio es aceptable a efectos aduaneros y vamos a valorar, ¿y cuál va a ser el valor de la aduana? Obviamente, el precio que declaró el importador vinculado, ¿cierto? Sí, el precio es aceptable a efectos aduaneros y vamos a valorar, ¿y cuál va a ser el valor de la aduana? Obviamente, el precio que declaró el importador vinculado, ¿cierto?
Exactamente. Bien, ahora entonces, si la conclusión a la pregunta que hizo Pablo recién es que el precio declarado por el importador vinculado es aceptable a efectos aduaneros, por ejemplo, en el caso de la análisis de las circunstancias de la venta, porque el precio que declara coincide, se podría decir, es aceptable porque los costos y de un margen razonable o porque el importador le vende al mismo precio al importador vinculado que al no vinculado. Bueno, se analizó las circunstancias y se llegó a la conclusión de que la vinculación no influye en el precio. Bien. Y el otro camino es el precio que está declarando el importador vinculado, lo comparo con un valor que ya la aduana aceptó de mercaderías idénticas o similares y que en su momento la aduana, en una operación de comercio internacional en la que se trajo en el mismo momento, en un momento aproximado, mercadería idéntica o similar a esta, se aceptó un valor parecido o que se aproxima mucho. Y que en su momento la aduana aplicó para valorar, esta es una pregunta típica de examen de parcial y de final, ¿qué métodos puede haber aplicado la aduana cuando valoró aplicando valores criterios? Los valores criterios están en el artículo 1.2b, III, III, y en el primer valor criterio se valoró por artículo 1, en el segundo valor criterio se valoró en la mercadería que previamente se aceptó por artículo 5 y en el último valor criterio por artículo 6. ¿Está? ¿Alguien que lee entonces el artículo 1.2b para ver en qué consiste esto de los valores criterios? Y empezamos a profundizar un poquito más el tema de este segundo camino que tiene el importador vinculado de que le aceptan el precio, chicos. Y por supuesto, en cuanto no entienden algo del texto, lo preguntan. Adelante. En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el valor de transacción y se valorarán las mercancías de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a precios o valores que se señalan a continuación, vigentes en el mismo momento o en uno aproximado. Bien, Damián. Entonces lo que hay que hacer acá es comparar dos precios. El que está declarando el importador vinculado con un valor que ya aceptó la aduana en su momento. Y, por supuesto, la importación es de mercadería idéntica o similar. Las mercaderías tienen que ser parecidas, al menos, eso es lo que quiere decir el texto que estamos leyendo. Y después te va a aclarar cuáles son los valores criterios. Pero ¿queda alguna duda con esta presentación del tema de valores criterios que están en los 3-4 renglones que acabamos de leer del 1.2b? ¿O hay dudas? ¿Qué sería un momento aproximado? Bien, excelente pregunta, Mariano. Y es el tema en que me quiero detener ahora a continuación. Por supuesto que el momento aproximado, uno podría decir que es un plazo. Y el plazo, podemos decir, son los estrictos, el plazo es de 10 días. ¿Eso podría ser aproximado? Y uno va a decir que sí, otro que no. Ahora yo intento preguntarte, ¿es aproximado 10 días estamos trayendo camionetas? Y por ahí sí, pues en 10 días no creo que cambie mucho el precio y el valor de una camioneta. Ahora te digo, traje manzanas. Y las manzanas pues te pudieron en 10 días. Una cosa es una manzana un día, otra los 10 días. Me parece que hay que tener en cuenta varias cosas cuando hablamos del momento aproximado. La primera es la naturaleza de la mercadería. No es lo mismo comparar camiones que manzanas. Eso lo vamos a analizar en profundidad ahora. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que hay que ver de qué mercadería estamos hablando. Y lo segundo que hay que tener en claro es que no hay un plazo que podamos decir, esto es aproximado, esto deja de ser aproximado. Hay que ver cada caso en particular para poder ver si en ese caso se puede considerar que el plazo es aproximado o no. Y por supuesto hay que tener en cuenta la naturaleza de las mercaderías. También hay que tener en cuenta la rama de la producción. Hay que ver los mercados, si son competitivos o no competitivos. Y en base a eso vamos a tener todo muchísimo más claro. Pero es un tema que vamos a profundizar a continuación. Muy bien la pregunta. ¿Queda al menos respondida parcialmente, al margen de que después la profundicemos? No hay un plazo determinado de un día, 2 días, o 10 días, o 20 días. Hay que ver pero vendría a ser que sería, o sea, el último plazo que se tomó. O sea, el último valor que se tomó, el más cerca. No llego a entender del todo la pregunta, Nuria. ¿La podemos reformular o ver a ver si alguien la entiende? ¿Me la puede hacer? No, o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, si tomamos valores anteriores, si hay uno de 30 días y uno de 90, tomaríamos el de 30, que sería el más aproximado. No pasa por el de más días o menos días. Lo que hay que ver es si
para ver cuántos días podés ir para atrás, para ver si es aproximado o no, cambia según la mercadería, que es lo que yo decía cuando explicaba lo de la pregunta anterior. Y no es que tenés que tomar el más aproximado en el tiempo, eso no es así. Vos tenés que tratar de comparar los dos valores y ver si se aproximan mucho o no. Todo dentro de un plazo razonable, es lo mismo que tenga un día o que tenga 5 días, si ese plazo es aceptable. ¿Está? Ya ahora vamos a analizar con casos más en profundidad esto. Pero no es que el más aproximado es el que tenés que tomar. No, no es así, Nuria. ¿Queda claro? Sí, sí. No es que tenés que tomar el más aproximado, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es de demostrar que el precio se aproxima mucho o no, y por ahí el más aproximado no se aproximaba tanto como uno que no es tan aproximado. Entonces, tenés que manejar dentro de un rango de tiempo determinado y en base a eso poder ver si el valor que se declara es aceptable a efectos aduaneros o no. Bien. Otra cosa, además del tema del momento, aproximado o no, lo que quiero aclarar es que cuando las mercaderías que comparamos tienen que ser idénticas o similares, también tenemos que ver, por ejemplo, varias cosas. Por ejemplo, si las cantidades tienen que ser parecidas, el nivel comercial tiene que ser parecido, ¿no les parece? Pues no podemos comparar una venta de un alfiler con una venta de 1000 alfileres. Seguramente si traemos 1000 o si traemos más cantidad, el precio va a ser distinto y puede ser que varíe según las cantidades que traemos, según el nivel comercial. Entonces no es tan simple de que tenemos un precio y listo. Hay veces que va a haber que hacer algunos ajustes. Eso queda claro también. No solamente el momento, sino que hay que analizar si hay que ajustar el precio o no para comparar cosas iguales. ¿Queda claro esto? Sí, quedó claro. Yo también creía que también era aproximado en cantidad de días, ¿no? Sino con el nivel comercial y demás. Claro, bueno, la idea es comparar situaciones iguales. La mercadería tiene que ser igual o en todo o parecida, pues ya el texto dice que las mercaderías tienen que ser idénticas o similares arriba, ¿no? A ver. Entonces no importa si supongamos que se importó un producto X y se importó hace 3 meses y después resulta que se importó hace una semana. No importa si difiere en esos 3 meses Bueno, la cantidad lo primero de... que tenemos que ver es si el plazo que se establece para esa mercadería de la que estás hablando se puede considerar un mismo momento, un momento aproximado, un plazo de 3 meses o no. Si estamos hablando de frutas que por ahí se pudren o no, bueno, hay que ver cada mercadería y ver cuál es el plazo que se establece como aceptable del mismo momento aproximado en cada una de las mercaderías, teniendo en cuenta la rama de la producción, la temporada en la que se traen, bueno, las cantidades, hay que ver un montón de cosas. Pero no es que cuanto más cerca en el tiempo hay que tomar la más cercana. Hay que hacer un análisis global porque al importador no le conviene. Eligió este camino para convencer a la aduana de que su precio es aceptable a efectos aduaneros. Y a él le conviene comparar lo que está trayendo, el precio que está trayendo, con el que más se aproxime, ¿no? Con el que más se aproxime en el tiempo. El valor es lo que tiene que compararse, ¿está? Ok. Listo, gracias. Él trae a 100 pesos y bueno, lo que quiere demostrar es que hay otro que trajo 99,99. Ahí es muy probable que por un centavo diga la aduana, sí, está bien. Se aproxima mucho. Esta es la clave, que el precio que declara él se tiene que aproximar mucho a uno de los que viene abajo. Los que vienen abajo son los que se aceptó la aduana en su momento. Entonces, si él declaró 100, lo comparamos con 99,99, ahí está. Tiene que estar dentro del rango del momento, está claro. Pero bueno, el objetivo es tratar de que se aproxime mucho el valor que está declarando. Pues si no se aproxima mucho, va a perder la posibilidad y le van a decir que no es aceptable lo que está declarando, obviamente, ¿no? Bien. ¿Queda claro o seguimos un poquito más? Claro, y la pregunta sería, ¿y si no es aceptable a efectos aduaneros, qué pasa? Claro. ¿Se deja de valorar por el artículo 1? Exacto, Damián, tal cual. Esto es para ver si nos quedamos en el artículo 1, si no pasamos al 2. Para eso hay varios métodos, tal cual. Bien, Damián. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Acá hay un ejemplo que nos dan como para poder ver un poquito más, para estudiar un poquito más en profundidad el tema de los valores criterio, que lo voy a leer. Dice que el 1 de marzo, un proveedor extranjero, la firma E, factura al importador I en el país de importación Y aceite a un precio FOB de 800 unidades monetarias a los 1000 kilos. Y la firma tiene la propiedad del 25% de las acciones de I. El hecho de que la firma tenga el 25% de las acciones con derecho a voto en la otra, ¿les parece que qué quiere decirnos? Sí, que hay vinculación. Está vinculada. Bueno, está claro que hay vinculación.
Hay vinculación, hay dos países, hay un importador y un exportador, uno le está vendiendo aceite a otro y se lo vende a 800 unidades monetarias los 1000 kilos. Ya les aclaro que la duda que se está planteando es si este precio que declara el importador vinculado de 800 pesos, 800 unidades monetarias los 1000 kilos, es aceptable o no. Esa es la respuesta. 800, ¿es aceptable o no? Los 1000 litros de aceite. Muy bien, Pablo. Y vende el aceite a minoristas en el país de importación al precio FOB más un 40%. Es decir, lo vende a 1.120 pesos. ¿Les parece que será un dato importante este o no? ¿A cuánto vende en el país de importación? No. Exactamente, chicos, muy bien. En todo texto, cuando les dan información, no toda la información es relevante. ¿A cuánto vende después? No tiene nada que ver. Lo que tenemos que ver es si 800 es aceptable o no. ¿Qué es lo que declara él? Y todavía no tenemos datos de otras operaciones. Es la misma esta que los mismos 800 pesos que trajo él de los 1000 litros de aceite, él los revende a 1120. No tiene nada que ver y no nos ayuda en nada a resolver el caso. Fíjense cómo les damos información en los casos que alguna sirve y otra no. En el momento de la importación y demuestra a la aduana, esto puede servir este dato, en el momento de la importación y demuestra a la aduana que la firma extranjera E también ha vendido en el mismo momento, en uno próximo, aceite de linaza a mayoristas no vinculados en el país de importación a precios FOB que fluctúan entre 790 y 830 unidades monetarias los 1000 kilos, precios que fueron aceptados como valores de transacción para estas importaciones. Es decir, el mismo texto nos dice, como pone Pablo acá, que el importador le demuestra a la aduana que también se le vende, hay una otra firma extranjera que está vendiendo y que la aduana le acepta precios que está declarando que oscilan entre 790 unidades monetarias y también hasta 830 unidades monetarias. ¿Y él cuánto declaraba? ¿Se acuerdan? 800. Bueno, él declara 800 y está convenciendo a la aduana de que hay otros importadores que declaran un valor de transacción que la aduana le acepta a otros que oscilan entre 790 y 830 unidades monetarias. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que entonces 800 va a ser aceptable o no? Sí, está dentro del rango, digamos, de aceptación de la aduana. Está dentro de los valores previamente aceptados por la aduana, exactamente. Por 800, si la aprueba los 790, 830, 800 se aproxima mucho a los precios de otras operaciones, que aceptó la aduana, que se valoraron de acuerdo al valor de transacción. ¿El valor de transacción qué método de valoración es? De todos los métodos que hay, el 1, 2, 3, 5, 6, ¿en qué método está el método del valor de transacción? Eso lo sabemos ya. El 1. Artículo 1. Es el artículo 1. Entonces, si la aduana valoró por artículo 1 en el caso anterior, valorando 790, 830, este valor criterio, que es un valor previamente aceptado por la aduana, es un valor que solamente 790, 830 son valores de comparación, nunca de sustitución. Esta es una definición importantísima que la tienen que saber siempre que estudian el tema de los valores criterio. El valor criterio es un valor de comparación, no un valor de sustitución. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca el valor criterio va a ser el valor en aduana. Lo uso para comparar. ¿Para comparar qué? Si es aceptable los 800 que declaró el importador vinculado. ¿Está? No importa. Si el valor de aduana nunca va a ser 790. O es 800 o no es 800. ¿Está claro? Y si es el primer método que utilizó la aduana en su momento para valorar, ¿qué valor criterio usan ustedes? ¿El del inciso I, el del doble I o el triple I? ¿1,2BI, 1,2BII o 1,2B El de I, primero I. Ahí está. Entonces, el valor en aduana son 800 unidades monetarias por aplicación del artículo 1.2BI. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Siempre que se les pregunta en un caso práctico cuál es el valor en aduana, tienen que dar un importe y después la justificación con el encuadre legal, como está poniendo Pablo acá. Respuesta, 800 unidades monetarias y se aplica y se justifica con el artículo 1.2BI. ¿Por qué? Porque lo están comparando con el valor de transacción, que fue el método que usó la aduana para valorar en su momento la operación que estamos usando para comparar. Nunca el valor criterio es un valor en sí mismo para poder valorar. ¿Está? Y ahora les voy a dar otro ejemplo. Presten atención. El exportador E le vende al importador I 3 estroboscopios al precio unitario de 1.000.000 de unidades monetarias. El importador I está vinculado al exportador E. Bueno, es
dato que ya nos están vinculados, lo que hay que ver es si este millón de unidades monetarias es aceptable o no a efectos aduaneros. Dado que existe una vinculación, se plantea la cuestión de la aceptabilidad del valor de transacción, nos dice el enunciado. El importador I presenta a la Administración de Aduanas un valor criterio que corresponde al valor en aduana de mercancías idénticas. Son 2 heteroboscopios que un hospital en el país de importación alquiló de E y que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, en su momento la aduana valoró a 980.000 unidades monetarias la unidad y que fue aceptado a efectos aduaneros. ¿Queda claro lo que pasó? Acá tenemos un importador que está vinculado, trae un artefacto para un hospital, declara 1 millón de unidades monetarias y la aduana, sabemos, ya valoró en un mismo momento, en un momento aproximado, una operación de importación de aparatos idénticos a estos y que los valoró a 980.000 unidades monetarias aplicando un método de valoración. Pues siempre que se valora se aplica un método. Y acá la aduana aplicó el método del artículo 6. Entonces, ¿cuál es el valor en aduana y cuál es la justificación legal, chicos? Un millón de unidades monetarias. El valor en aduana es 1 millón de unidades monetarias. ¿Por qué? Pues acepta el precio declarado por el importador vinculado, evidentemente. ¿Y por qué lo aceptas, chicos? Justificación legal. Por el artículo 1, párrafo 2, de triple I. Exacto. A ver, ¿quién o vos mismo, por qué es que justificaste con el 1.2b triple I? Porque el triple I aplica lo del artículo número 6, que antes había valorado la aduana, la mercadería anterior. Tal cual. Y el valor en aduana nunca va a ser los 980.000. Esos 980.000 lo único que hacemos es usarlos para comparar y considerar si se aproximan mucho al millón que declaró el importador vinculado. Perfecto. ¿Todos lo entendimos, chicos, el ejemplo que acabamos de dar o no? Bien, vamos entonces, porque después estaba por hacerlo un poquito más complejo esto. Bueno, vamos a volver al caso. Tenemos que hay 2 partes que están vinculadas. ¿Por qué están vinculadas? Porque se dio uno de los 8 supuestos del artículo 15. ¿Esto quedó claro? Sí. Bien, están vinculadas pues se dio un supuesto del artículo 15. Ahora, estando vinculadas, ¿hay que salir sí o sí del artículo 1 pues están vinculadas o no? No. Nos podemos quedar en el artículo 1. Y nos podemos quedar en el artículo 1 si este millón de pesos se puede considerar aceptable a efectos aduaneros, porque él declara, está vinculado y declara 1 millón de pesos. Ahora hay que ver si ese millón es aceptable o no. ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, 1 millón de pesos, ¿es aceptable para la aduana o no? Cuando tenemos una operación de mercaderías idénticas, traídas en el mismo momento, en un momento aproximado, a un precio que en su momento la aduana valoró a 980.000 unidades monetarias aplicando el método del artículo 6. En su momento, hará 3 días, por ejemplo, trajo otro importador un aparato para un hospital idéntico y se valoró por 980.000 y se aplicó el método del artículo 6. Entonces, lo que tenemos que ver es, ¿el millón que declara el importador vinculado es aceptable o no? Lo tenemos que comparar contra 980.000 y ver si se aproxima o no. Yo diría que sí, que se aproxima mucho. Por supuesto, podemos entrar a discutir que a 20.000 es mucho o poco, pero podríamos considerar que en principio se aproxima mucho y entonces comparamos y al valor criterio lo usamos de comparación, nunca para sustituir, y consideramos o concluimos que 1 millón de unidades monetarias sería el valor en aduana, aplicando el método de 1.2b triple I, justamente en su momento la aduana aplicó el artículo 6. Si hubiera aplicado el artículo 5, ¿cuál sería el encuadre legal para aceptar este valor declarado de 1 millón? 1.2b2. Exacto, Florencia, muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Yo tengo una consulta. Sí, por favor, adelante, Lautaro. Si la valoración que fue por menor a esos 980.000. Menor al millón que declaró, 980.000 es menos que 1 millón. Pero claro, sí. Pero si vos declarás menos que el valor criterio, ahí es donde puede haber más problemas que si declarás por más. No. Puede haber problemas por más o por menos, porque el valor en aduana es el valor de transacción. ¿Y cuál es el valor de transacción? La definición del artículo 1, ¿qué nos dice?
Que es el precio realmente pagado por pagar. Exacto, es el precio realmente pagado por pagar. Lo que importa es la realidad, no importa si se aproxima, si es un poquito más o un poquito menos. Que se aproxime mucho lo mismo, que sea si tenemos valores de 980.000, 970.000 hubiera sido aceptable, sí, hubiera sido aceptable también. Ok. Porque se aproxima mucho, ¿está? Es más, se aproxima más 970.000 que 1.000.000. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda más, chicos? Yo no termino de entender el punto I, o el 1, BI. Bien. El 1.2BI nos habla de que la aduana en su momento... Léelo y lo comentamos. ¿Qué dice el 1.2BI? El valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor para la exportación al mismo país importador. Bueno, en este ejemplo que estamos viendo eran artefactos para un hospital y que en su momento la aduana aplicó el valor de transacción para valorar este artefacto para el hospital. Es un artefacto que se parece mucho al que está trayendo el importador vinculado. De hecho, nos aclara que la definición del 1.2BI, que la mercadería que comparamos tiene que ser idéntica o similar y tiene que ser efectuada en una operación a partes no vinculadas y valorado por el artículo 1. En su momento la aduana valoró, de acuerdo al valor de transacción, pues trajeron este artefacto para el hospital y el precio realmente pagado era de 980.000. Y por eso es aceptable efectos aduaneros, porque se aproxima mucho el precio declarado, que es el valor de transacción. Está bien, está bien. Me mareaba más leerlo que la explicación. Bueno. ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, si no hay dudas, vamos a empezar a profundizar algunos conceptos cuando hacemos esta comparación. Antes de avanzar un poquito más, ¿queda clara la diferencia cuando hablamos del 1.2A contra el 1.2B? Son dos supuestos distintos que tiene el importador vinculado de convencer a la aduana de que el precio es aceptable a efectos aduaneros. En el caso del 1.2A, acá Pablo bien nos muestra en el gráfico que hay solamente una operación. ¿Cuál es la operación? La que trae el importador vinculado. Mientras que con los valores criterios no hay solo una operación. Lo que hacemos es usarlos, estos valores, para comparar el precio declarado por el importador vinculado con estos valores que ya aceptó antes la aduana. Entonces, obvio que hay más de uno. Son dos caminos bastante diferentes, muy diferentes. Está claro esto, ¿no? Sí. Bien. Había aclarado entonces que lo que hacemos es usar estos valores criterios para comparar y nunca para sustituir. Nos queda para profundizar por lo menos 2 o 3 temas más. El primero, que preguntaron hace un ratito sobre si se aproxima mucho. ¿Qué quiere decir la noción de se aproxima mucho? Ya la vamos a precisar. Otro tema para aclarar, el mismo momento en un momento próximo. Ahí ya tenemos 2 temas para aclarar. Se aproxima mucho en cuanto al importe. Y el mismo momento aproximado, tampoco queda muy claro qué es, pues no lo dijimos todavía. Y además, lo que primero vamos a aclarar es que el tema de los ajustes. Entonces hay 3 cosas que vamos a hablar ahora. A, ajustes. 2, se aproxima mucho. 3, el mismo momento o un momento aproximado. Ajustes. Se aproxima mucho. En el mismo momento o un momento aproximado. Aproximado, sí. El mismo momento o un momento aproximado. Bien. Son las 3 cosas que tenemos que tener bien claras cuando estamos haciendo una comparación. Lo que hacemos es comparar el precio que declara el importador vinculado con un valor criterio. El valor criterio es un valor previamente aceptado por la aduana. Ese valor previamente aceptado por la aduana es un valor que la aduana usó para valorar aplicando artículos 1, 5 o 6. Pero bueno, primero hay que ajustar el valor criterio para que cuando lo comparamos, estemos hablando de cosas parecidas, después precisar un poquito el concepto de se aproxima mucho y después en el mismo momento o en un momento aproximado. Son las 3 próximas cosas que vamos a hablar. ¿Por qué hablamos de ajustes? Bueno, lo que les decía en un principio, si yo soy un vendedor y vendo escritorios, y te vendo un escritorio, es probable que el precio sea 1. Y si vos me comprás 500 escritorios, bueno, por ahí el precio unitario del escritorio va a ser mayor o menor si te compro 500. Menor. 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 Bueno, obvio. ¿Por qué? Porque el comercio funciona así. Si yo consigo vender una cantidad importante, voy a tener muchos menos gastos como fabricante, como productor, probablemente me lleve menos tiempo.
es evidente que cuando se venden mayores cantidades, los precios son mayores. Pues así funciona el comercio. Entonces, ¿qué pasa? Si hay cantidades diferentes, lo que tenemos que hacer cuando hacemos la comparación es ajustar las cantidades. Pues no podemos comparar cosas distintas, peras con manzanas. Hay que ajustar las cantidades para hablar de lo mismo. Otra cosa que hay que ajustar también es el nivel comercial, pues no es lo mismo que yo le venda a un mayorista que a un minorista. Es obvio que el mayorista va a conseguir mejores precios que el minorista. Entonces hay que ajustar las cantidades por un lado y los niveles comerciales. Otra cosa que tenemos que ajustar son todos los ajustes del artículo 8. Todavía no entramos a ver el artículo 8, pero puede ser que en un caso, cuando hacemos la comparación, haya que pagar comisiones, gastos de corretaje, gastos de envases, embalajes, cánones y derechos de licencia, bienes y servicios, productos que se consumen en la producción en un caso y en el otro no. Bueno, hay miles de ejemplos que, por supuesto, que si en un caso los hay y en otro no, hay que ajustar, porque cuando hacemos la comparación tenemos que comparar cosas iguales. Y después vieron que el 1.2BI nos decía que las partes no tienen que estar vinculadas cuando se evaluó por artículo 1 en el caso anterior. Bueno, obviamente, si en este caso están vinculadas y en el otro no, va a haber que hacer ajustes también. Todos los ajustes, porque no es lo mismo que las partes estén vinculadas o no. Hay que ajustar los costos soportados por el vendedor en ocasión de ventas entre partes independientes que no soportarían una venta a un comprador vinculado. Está bien. Son las 4 cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, los gastos de publicidad, comercialización. Bueno, hay un montón de gastos que por ahí en un caso tenemos y en el otro no. Bien. Lo primero que decir es ajustar. Y como casos de ajustes, tenemos, por ejemplo, un ejemplo que nos dice esto, que ya yo voy a decir muy rápidamente. Pablo va a tratar de retomar y remarcar los elementos más importantes. Y ustedes tienen que decir si se ajusta o no se ajusta y si va a ser aceptable o no el precio que está declarando el importador vinculado. El caso dice, el importador Y compra 3.000 unidades de un producto X. 3.000 unidades de un producto X al precio de 1,50 unidades monetarias. El importador Y es un mayorista que está vinculado al vendedor. El hecho de que sea una persona vinculada ya lo que nos está indicando es que tenemos que ver si este mayorista que está vinculado está declarando un precio que es aceptable o no a efectos aduaneros. De eso se va a tratar lo que tenemos que resolver, ¿no es cierto? Se tienen pruebas de un valor de transacción de mercaderías que son idénticas a estas, vendidas por otro vendedor al importador E en una cantidad de 3.000 piezas. Y si acá esta mercadería idéntica era 3.000 y el vinculado traía 3.000, ¿habrá que hacer un ajuste por cantidad? No. Obvio, No. porque son la misma cantidad de piezas. Si hubieran sido más o menos, sí habría que hacer un ajuste por cantidad. Acá el precio unitario es de 2,50 unidades monetarias menos el 15%. Se comprobó que esta venta se realizó un minorista. ¿Acá les parece que va a haber que hacer un ajuste por nivel comercial o no? Sí. Sí, porque en un caso es mayorista, en otro minorista, ¿no? Y no es lo mismo. Sin embargo, este vendedor de mercaderías idénticas practica precios que figuran en una lista publicada y según la lista, el precio a mayoristas es de 2,50 unidades monetarias, menos el 20%. Me perdí. Es un listado que a los mayoristas le vende a 2,50 menos el 20%. A mayoristas, 2,50 menos el 20%. Bueno, si a 2,50 le sacamos el 20% es la quinta parte, y si a 2,50 le sacamos la quinta parte, nos van a quedar 2 unidades monetarias por cada producto. ¿No es cierto? Entonces 2 unidades monetarias cada uno. Entonces la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes? En este ejemplo que estamos dando, ¿hay que hacer un ajuste por cantidad? ¿Hay que hacer un ajuste por nivel comercial? Por cantidad no, sí por nivel comercial. No. Sí por nivel comercial. Lo ajustamos y nos da 2. Y entonces lo que habría que resolver
la pregunta que nos hacía el texto era eso, ¿hay que hacer algún ajuste? ¿Cuál? Por cantidad no y por nivel comercial sí, eso está claro. Y bueno, otra cosa es si 1,50 es aceptable o no cuando el valor criterio que eligió para comparar nos daría 2. La verdad es que hay una diferencia de 50 centavos y yo diría que no, es muy probable que no la acepten, que el precio declarado se aproxima mucho. Pareciera que hay una diferencia grande de 1,50 a 2. Él eligió compararse con ese 2 y no creo que la aduana termine aceptándoselo. Por supuesto, hay que ver la naturaleza de cada mercadería, en los mercados a los que va, pero la diferencia no es chica, ¿no? En este ejemplo que acabamos de ver. Bueno, entonces ya queda claro entonces que lo primero que tenemos que hacer es ajustar. Ajustar como para que las mercaderías queden en la misma situación. ¿Está? Otra cosa que dijimos que íbamos a ver, además de los ajustes, es el concepto de se aproxima mucho. ¿Está? Y cuando vemos el segundo concepto, que además de haber ya ajustado los valores criterios para que sean comparables con el precio que está declarando el importador vinculado, ahora vamos a profundizar el concepto de se aproxima mucho. Sobre esto se expidió la nota interpretativa del artículo 1 del párrafo 2b. ¿Y qué nos dice que tenemos que tener en cuenta cuando queremos ver el tema de se aproxima mucho? ¿Alguien que lea nota interpretativa artículo 1 párrafo 2b? En voz alta, por favor. Deja que lo busquen ellos, Pablo, a ver si se encuentran. Nota interpretativa artículo 1 párrafo 2b. ¿Sí? Para determinar si un valor se aproxima mucho a otro valor. Chicos, todos encontraron esto, nota interpretativa, artículo 1, párrafo 2b, y empieza diciendo para determinar si un valor se aproxima mucho a otro. Ahí seguimos leyendo ahora. A otro valor se tendrán que tomar en consideración cierto número de factores. Figuran entre ellos la naturaleza de las mercancías importadas, la naturaleza de la rama de producción, la temporada durante la cual se importan las mercancías y si la diferencia de valor es significativa desde el punto de vista comercial. Perfecto. Es decir, no nos olvidemos que lo que acaba de leer nuestro compañero es una nota interpretativa del artículo 1, párrafo 2b, y las notas interpretativas, como dijimos en la clase pasada, tienen valor legal. Y si tienen valor legal, tienen la misma eficacia, el mismo valor probatorio, el mismo valor que el artículo mismo. Entonces tienen que saber muy bien que la nota interpretativa del artículo 1 del párrafo 2b les da 4 elementos o 4 mojones, 4 formas de convencer a la aduana de que el precio declarado se aproxima mucho. ¿Y cómo? Teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería, dijo recién, la naturaleza de la rama de la industria, la temporada y si la diferencia es significativa desde el punto de vista comercial o no. Bueno, ¿qué es lo que vemos cuando analizamos estas 4 cosas? Cuando vemos la naturaleza de las mercaderías, tenemos que ver si se trata de productos perecederos, de alta tecnología, novedosos, artículos de tiempo de corto interés o no. Es decir, en eso consiste analizar la naturaleza de las mercaderías. También tenemos que analizar la naturaleza de la rama de la producción. Por ejemplo, si se trata de alta tecnología, de juegos, videos, productos químicos, etc. O la temporada, es otra de las cosas que tenemos que analizar cuando vemos este concepto de se aproxima mucho. Si las cosas, este producto se trae en temporada alta o en temporada baja. Hay que tener en cuenta si son mercaderías como frutas, hortalizas, prendas de vestir, equipos para actividades estacionales, como ropa de tenis o ropa de esquí. Todo eso va a cambiar. La temporada puede ser alta, en donde justificamos diferencias de valor más grandes, o baja, en donde las diferencias tienen que ser más acotadas. Y por supuesto, ver si la diferencia desde el punto de vista comercial es significativa o no. Hay que saber y analizar cuando vemos el concepto de se aproxima mucho o no. Bien. ¿Alguna duda con este concepto de se aproxima mucho? El valor criterio con el que vamos a comparar el precio que está declarando el importador vinculado tiene que, 1, ser ajustado. ¿En qué? En cantidades y en niveles comerciales, porque tenemos que comparar lo mismo. 2, por supuesto también tenemos que ajustar algún elemento del artículo 8 si un caso lo tiene o no lo tiene. 2, el concepto de se aproxima mucho. ¿Qué tenemos que ver? Por lo menos estas 4 cosas. La naturaleza de la mercadería, la naturaleza de la rama de la industria, la temporada y si es significativo o no la diferencia desde el punto de vista comercial. Y esto es claro, es muy importante, pues figura en la nota interpretativa al artículo 1, párrafo 2b. Y por eso es que tiene valor legal. Lo tienen que saber a la perfección. Y el otro elemento que dijimos que íbamos a analizar, ¿cuál es, chicos? Dijimos que íbamos a ver el ajuste, el concepto de, en el mismo momento,
o en un momento aproximado, y el de se aproxima mucho. El único que nos está faltando es el de en el mismo momento, en un momento aproximado. Y para ello vamos a recurrir a un texto complementario que es la nota explicativa 1.1, que lo trata al tema en los puntos 6, 7 y 8. En el caso de que se hable del primer valor criterio, del 1.2BI, nos dice que el momento relevante es el momento de la exportación. En el segundo valor criterio, el momento relevante es el del valor de la importación. Y en el tercer caso, en el caso del valor criterio del 1.2B que se usó al artículo 6 para valorar, vamos a considerar que el momento relevante es el momento de la importación. Y teniendo en cuenta esos momentos, es que tenemos que ver si el precio declarado se aproxima mucho o no. Bien. ¿Por qué los momentos son distintos? Porque cada valor criterio tiene un método que la aduana utilizó en su momento para valorar, el artículo 1, el 6, el 5 y el 6, y cada uno de esos artículos tiene su momento relevante. El primero es una venta para la exportación al país de importación, entonces el momento relevante va a ser el de exportación. El segundo caso nos habla del método del valor deductivo, que básicamente consiste en que traemos mercadería del país de importación, entra en la aduana, pasa a la aduana y se vende en el mercado interno. Entonces el momento relevante es el momento de la venta en el mercado interno. Y el último caso, el último valor criterio, es el del 1.2B que alude al artículo 6. Y el artículo 6 es básicamente el costo de producción con algunos añadidos como los beneficios y gastos generales que tiene el vendedor. Entonces, si partimos del costo de producción, no es tan ilógico que el momento razonable sea el momento de la importación. Por ese costo hay que agregar un montón de elementos hasta que la mercadería termina finalmente siendo importada. Bien. ¿Alguna duda con esta parte de la explicación de los valores criterios? Son valores de comparación, no son valores de sustitución. Se usan siempre en iniciativa del comprador. Si la aduana conoce cuál es que este valor criterio es aceptable, no tiene que estar preguntándole más información al importador. Si hay valores criterios, podemos tomar el valor criterio más bajo. Y lo importante es que todos los valores criterios son valores previamente aceptados por la aduana. ¿Alguna duda, chicos, con los valores criterios? No, profe. Bueno, si no quedan dudas, chicos, vamos a empezar ya con los trabajos prácticos del artículo 1, que les habíamos dicho que íbamos a tomar. Podemos considerar que las explicaciones teóricas del artículo 1 están bastante avanzadas, o terminadas incluso. Ahora sí vamos a empezar con unos ejercicios prácticos que van a ver con Pablo. Pablo, te dejo entonces con los chicos y ven los trabajos prácticos o algunos ejercicios. Bueno, fantástico, Martín. Bueno, yo me despido entonces. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Pablo. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Sí, chao, chao. Bueno, a ver. Con la cámara ahí tendría que estar. Ah, ahí está. Bueno, los trabajos prácticos vamos a ver más en profundidad la clase que viene. Yo lo que preparé era, digamos, una primera parte que abordaba todo